Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás este lunes, Wilmar? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? Bien. Buen inicio de semana para todos, mucha información esta semana. Además, mucha información, mucha actividad que reúne la atención del mundo. Exactamente, bueno, empezó el Mundial, ¿no? Exactamente, ayer domingo. Para vos, un hecho importante. Un hecho importante para muchos también. Uruguay estará debutando el jueves. Bueno, hay mucho para hablar sobre ese tema también. No solo del fútbol. No solo del fútbol. Bueno, como decimos, comenzó uno de los eventos que reúne mayor atención, la Copa Mundial de Fútbol, esta vez con muchas críticas hacia Qatar. Antes de la inauguración oficial, Amnistía Internacional denunció que miles de migrantes que trabajaron en la construcción de este moderno estadio del que tanto se habla y de la infraestructura para este mundial han sufrido abusos y explotación. También se cuestiona que se vulneran los derechos de las mujeres y de quienes integran la comunidad LGBTIQ+. Incluso hay selecciones que han decidido lucir brazaletes en contra de la discriminación o en favor de los derechos humanos. Claro, en ese sentido hay quienes hablan de islamofobia, ¿no? Y señalan que estas críticas se hacen porque es la primera vez que este campeonato del mundo se realiza en un país árabe y musulmán. Entienden que el boicot se debe a su cultura y que no se denuncia en la misma forma y de la misma manera la discriminación homófoba y racial que tiene el propio fútbol como deporte, ni la esclavitud moderna de 50 millones de personas en distintas partes del mundo, como señala, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Como vemos, no solo fútbol rodea Qatar 2022. Y este va a ser el tema de desarrollo de nuestra compañera Julieta Núñez. Claro, no será el único tema del día de hoy. Por ejemplo, compartimos otros en estos títulos. El ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, y varios funcionarios de su equipo se distribuían comisiones que pretendían cobrar a empresarios españoles que visitaron Torre Ejecutiva. Los mensajes del ex jefe de custodia de la calle, que ofrecía servicios de vigilancia y espionaje telefónico con el sistema del gobierno a un empresario argentino con campos en Uruguay. La fiscal del caso resolvió citar a declarar al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y al prosecretario Rodrigo Ferrés por el caso Astesiano. La Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en conflicto con la Suprema Corte de Justicia por la falta de transparencia en la carrera judicial. Uruguay se abstuvo en Naciones Unidas en la votación de condena a las violaciones de derechos humanos en Irán. No hubo acuerdo en la reunión entre los canales y cables de Canelones. Varias localidades canarias se quedarán sin ver los partidos del Mundial. Trabajadores y trabajadoras de la mutualista Casmu realizan este martes un paro de 24 horas por el envío a seguro de paro de 150 funcionarios y funcionarias. 2 delincuentes vestidos con mamelucos de ANCAP asaltaron la refinería de La Teja y se llevaron más de 3 millones de pesos. La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República resolvió ocupar mañana el edificio central de la Casa Mayor de Estudios desde las 6 de la mañana. Miles de personas disfrutaron de la fiesta del mate en San José. Se destacaron Abel Pintos, Lucas Hugo y Copla Alta. China está dispuesta a fomentar comunicaciones con los países socios del Mercosur para abordar el Tratado de Libre Comercio cuya negociación iniciaron ese país y Uruguay. El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, pasó por una intervención en la laringe y recibió el alta en San Pablo. Saludamos a quienes nos están siguiendo a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy. Y ya comenzamos la recorrida por exteriores, Wilmar. Exactamente, vamos a empezar a recibir a nuestros compañeros que andan por distintos puntos de la ciudad cubriendo distintos temas, ¿no? En primera instancia vamos a recibir a Martín Duarte, a quien ya vemos, también lo vemos a Diego Martini, pero en primera instancia, Martín, ¿cómo andas, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Bueno, estamos aquí en el Palacio Legislativo. Desde las 5 de la tarde comparece el ministro Heber a propósito de la Comisión Especial de Seguridad Pública. 2 temas sobre la mesa para la discusión y para las explicaciones. Por un lado, el crecimiento de las cifras de homicidio en el tercer trimestre del año, en un 17.2% en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Y por otro lado, uno de los temas centrales que está cuestionando la oposición es el trascendido de los distintos chats de Astesiano con parte de la guardia policial con la que él trabajaba. En particular por la utilización del sistema El Guardián de escuchas telefónicas. Hay nuevos materiales, nuevos episodios de El Guardián que han trascendido a través de distintos chats que se hicieron públicos y que en la jornada de hoy van a estar sobre la mesa. En un ratito estaremos
ampliando esta información. Bueno, muy bien, nos trasladamos a algunas cuadras y vamos a recibir ahora a Diego Martini. ¿Cómo andás, Diego? Wilmar, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Así es, nos encontramos en la sede de FUCBA, donde en unos minutos la intendenta de Montevideo firmará un convenio para entregar a las cooperativas de vivienda de ayuda mutua 25 terrenos para que sean utilizados para la construcción de viviendas de hasta 50 casas. Así que estaremos ampliando nomás en unos minutos con esto. Bueno, muchas gracias, Diego. Y ahora vamos al adelanto de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Nati? Bien. Me alegro. ¿Vos? Muy bien. Hoy vamos a estar hablando, como lo decíamos al inicio, del Mundial de Qatar, pero enfocándolo desde otro lado, quizás de lo que menos vamos a hablar va a ser de fútbol, porque hay una polémica enorme vinculada a determinados derechos, derechos humanos, derechos de la población LGTBIQ+, y también derechos de los trabajadores y de los migrantes. Alrededor de todo esto se ha generado una gran polémica por muchísimas medidas extremadamente restrictivas y la violación de determinados derechos en Qatar, y vamos a estar enfocándonos en eso, pero también enfocándonos en otras voces que hay alrededor de esta polémica que tienen que ver con la crítica a justamente esta manifestación a favor de los derechos humanos de determinados países occidentales, principalmente de Europa, y quienes entienden que realizan estas críticas a Qatar, que entienden que hay una hipervisibilización de lo que está sucediendo en Qatar y que se enfocan de esta manera con cierta hipocresía por las propias violaciones en sus países, por el espíritu y la tradición colonialista de estos países y también, bueno, por un desprecio hacia el mundo árabe y hacia la cultura islámica. Así que con todo esto vamos a estar en unos minutos nada más. Ya ven que es bastante cargadito y bastante intenso el informe de hoy. Bueno, y vamos a repasar qué se dijo en torno a las críticas, pero desde los gremios, los trabajadores de AFCASMU, del sindicato del CASMU, que reclaman por otros 150 envíos a seguro de paro y un posible paro general del PIT-CNT. Está discutiéndose esa situación a la interna del movimiento sindical, todavía no hay fecha ni cuándo, pero sí es una discusión que estamos dando ante la situación que se está viviendo. La negociación es la que ha venido pasando desde siempre con el CASMU. Palabras sin una base sólida, sin un papel, sin un documento, sin nada que diga hacia dónde va el CASMU. Bien, empezamos el desarrollo de otra información, si te parece, Wilmar. Exactamente. En uno de los 1.300 intercambios por WhatsApp que mantuvo el jefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, entre los primeros días de febrero y el 26 de septiembre, cuando fue detenido, él y su equipo de seguridad distribuían, entre comillas, comisiones que querían cobrarle a un grupo de empresarios españoles que visitaron la Torre Ejecutiva en el mes de mayo. La maniobra con los españoles, que por ejemplo eran proveedores de velocímetros, controles de radares, controles también, aparatos para controlar la alcoholemia, todo esto quedó registrado en uno de los chats que se conoció hace algunas horas. Sebastián, decile a Luis que llegó gente de España con velocímetros, radares, control alcohol y pistolas paralizantes. Si puede mañana reunirse con ellos. Que le presenten todo a él, para que él mueva, escribió Astesiano el jueves 19 de mayo a las 18:06. Un minuto después, el entonces jefe de seguridad presidencial agrega: y se lleva comisión, que nadie sepa, solo él, yo no quiero nada. Enterado, Alejandro, ya lo llamo. Le respondió su interlocutor, también integrante de la seguridad presidencial y con quien Astesiano estaba en diálogo permanente, según se desprende de la carpeta investigativa en el chat 353. La reunión con los proveedores europeos, según consta en ese archivo, se terminaría concretando al día siguiente, a las 13 horas en el despacho de Astesiano en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Los empresarios españoles dejaban Montevideo esa misma noche, según explica Astesiano a su personal de confianza, y por eso la urgencia del encuentro. Torre, sala de reuniones mía, lujo. ¿A qué hora sí lo agendo? A las 13. Ok, confirmo. En otros pasajes del extenso diálogo del chat 353, el mismo subalterno le proporcionó a Astesiano información del sistema de gestión en seguridad pública del Ministerio del Interior a pedido del jefe de seguridad. Un particular le había solicitado registros fílmicos de cámaras de seguridad y hasta los videos del seguimiento de un auto para ver si su conductor estaba bajo los efectos del alcohol. El chat finaliza con un: averiguame, Ale, haceme esa gauchada aunque sea. Vos esas las tenés todas. Aparte no las muestro a nadie.
Y se van conociendo más detalles sobre este caso. Por ejemplo, un empresario argentino que sospechaba que estaba siendo víctima de robos en algunos campos que administraba aquí en Uruguay, contrató los servicios de Astesiano en septiembre de este año, según se desprende de los chats a los que tuvo acceso MBD Noticias. El encargo de este ciudadano argentino al ex jefe de la Guardia Presidencial consistía en el espionaje de algunos de sus empleados, así como de particulares que realizaban con él negocios comerciales de trigo y soja. Bueno, la maniobra consistía en cotejar los celulares, ¿no?, y nombres que iba proporcionando el empresario argentino con la información que a través de los sistemas de seguridad del gobierno le proporcionaba el ex custodia Astesiano. El intercambio entre el empresario agropecuario y Astesiano comenzó el 3 de septiembre cuando el argentino proporcionó una serie de celulares y nombres para que el jefe de seguridad realizara la vigilancia. La señora de Chechiquia, que es un cagador, y Germán Suárez es el otro. Ahora le paso los celulares. De la señora, por si es la que va a buscar la plata. Lujo, chequeamos todo 2 meses para atrás a la fecha. Fue la respuesta que obtuvo de Astesiano sobre las 20:56 del 3 de septiembre. Astesiano le envió a un integrante de la seguridad presidencial toda la información que le proporcionó el sojero argentino, números de teléfonos de los transportistas, ubicaciones en Google Maps con los lugares en los que se realizaban las descargas de soja y trigo, y las matrículas de los camiones y las zorras, entre otras cosas. En la madrugada del 4 de septiembre, cuando se desplegó un servicio de vigilancia en el litoral del país, se dio el siguiente diálogo que recoge el chat 353, donde el subalterno le proporciona a Astesiano información del sistema de gestión de seguridad pública del Ministerio del Interior. Ahora llegó uno más, camión 1397 y zorra 1343 numeración, 1929 camión, 1712 zorra, 3147 camión, 3148 zorra. Están todos haciendo fila fuera para entrar, le reportó el funcionario a su jefe, ya sobre el mediodía del 4 de septiembre. Horas más tarde, llegaría un nuevo reporte. Señor, habilitamos 5.000 cacerías del Guardián con los teléfonos. Ninguna arroja ningún vínculo o maniobras y ninguno, en 100 días para atrás, tiene contacto con persona de Prexpol o los celulares mencionados. Astesiano le reenvió todos estos mensajes al productor argentino, a quien también le compartió un número de cuenta del Banco República para que realizara un depósito. Cambiamos de tema. Asaltaron la refinería de La Teja y se llevaron más de 3 millones de pesos. El jefe de policía de Montevideo dijo que se investigan las cámaras del lugar y de la zona. 2 hombres ingresaron por la mañana a la refinería de ANCAP, ubicada en La Teja, y robaron de la caja fuerte unos 3,5 millones de pesos. La policía está investigando el caso y tras las primeras averiguaciones, el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que al momento están todas las hipótesis abiertas y el hecho preocupa a las autoridades. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, dijo que el dinero hurtado en las últimas horas es un fondo fijo de reserva para compras de emergencias especiales y cuestiones en las cuales no se puede tramitar un pedido de compra de forma normal por los procedimientos habituales. Cambiamos de tema ahora porque Uruguay se abstuvo en las Naciones Unidas en la votación de condena a las violaciones de los derechos humanos en Irán. Para el senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, José Carlos Maía, la política exterior de este gobierno es inconsistente, fue alguna de las cosas que señaló, ¿no? Sí, dice que en muchos casos no está alineada a lo que piensa Estados Unidos. Ha señalado cuestiones vinculadas a los derechos humanos en países como Cuba o Venezuela, y no lo hace con países más grandes, es decir, no tiene una misma postura consistente en ese sentido. Yo creo que el Uruguay tiene que tener en materia de derechos humanos una posición general genuina y a su vez una ecuanimidad con respecto a los sistemas de gobierno, porque no es lo mismo actuar con los débiles que con los fuertes. Eso está bien, yo creo que no, y creo que el Poder Ejecutivo en esta materia, insisto, tiene una concepción absolutamente errática. Para el senador, esta y otras posturas del Poder Ejecutivo responden a intereses económicos. Irán es un socio estratégico para algunos productos uruguayos y uno lo entiende así, que otros países del mundo lo son en otras producciones, pero hay que saber separar el interés comercial del económico o, en el mejor de los casos, hacer una política de Estado y no separar según la visión de otros. Al comienzo de esta administración, el presidente de la República lo que hizo fue cuestionar y no invitar, por ejemplo, a Maduro o al gobierno cubano a su asunción, asumiendo que había violaciones a los derechos humanos en ambos. Ahora envía
o estamos esperando la venia del ex senador Eber da Rosa a Venezuela. ¿Qué cambió? Recordarán que cuando se designó al representante ante el BID, la tradición en América Latina siempre era que fueron latinoamericanos y esta vez se alinearon con Estados Unidos. Yo creo que desde algún punto de vista el gobierno tiende a alinearse generalmente con lo que piensa Estados Unidos. Otro asunto, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados y los canales 4, 10 y 12 mantuvieron esta tarde una instancia de conciliación con la presencia de equipos técnicos de la URSEC. Claro, y esto se da a partir de la acción de amparo que se conoció el viernes, en la que los canales privados le prohibían a los cable operadores del área metropolitana y de Canelones retransmitir los partidos del Mundial de Qatar. Para poder comprar el Mundial, también tienen que comprar los canales de aire, que no lo venían comprando, o sea, no estaba dentro de su presupuesto. Esta medida cautelar, de alguna forma, pone en una situación de indefensión a los cable operadores que están en esa situación. Y entendemos nosotros todo esto está en contravención a lo que está establecido en la ley de medios. A ver, las leyes a veces nos gustan, a veces no nos gustan, a veces nos benefician y a veces no nos benefician, pero las leyes están para cumplir. Y tiene que haber, de parte del Estado, organismos con el marco normativo, el marco jurídico y con los recursos financieros, económicos y también humanos para hacer valer la ley, ¿verdad? Si se permite que quienes tienen contenidos exclusivos y que tienen cierta preponderancia en el mercado hagan lo que les parezca, surge este tipo de inconvenientes que en definitiva atentan contra la competencia, atentan contra la viabilidad de las empresas, pero también atentan contra el usuario. Cambiamos de tema ahora. La Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en conflicto con la Suprema Corte de Justicia porque entiende que hay falta de transparencia en la carrera judicial. El gremio resolvió agotar la vía interna a los efectos de alcanzar un ámbito real de negociación, según dicen en un comunicado. El reclamo por transparencia en la carrera judicial y por una carrera justa para magistrados y magistradas del país lo venimos haciendo hace muchos años. El 4 de abril habíamos tenido otra asamblea extraordinaria en la que se habían tomado algunas medidas al respecto también por el mismo tema carrera judicial y habíamos quedado en sesión permanente. El pasado sábado tuvimos otra asamblea extraordinaria en la que volvimos a encarar el tema carrera judicial, porque le repito, el reclamo viene de hace muchos años, ¿sí? Más de 2 años estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia mayores garantías en los ascensos de magistrados y magistradas. No hemos sido escuchados, fuimos escuchados, pero no hemos tenido una mesa real de negociación con la Suprema Corte de Justicia y ahora hemos resuelto declarar el conflicto correspondiente, que en realidad es un conflicto que ya se viene arrastrando, como le expliqué, hace años, y lo que hacemos a partir del sábado es declarar públicamente la existencia de este conflicto. Hemos resuelto también agotar las vías internas para lograr una real negociación que hasta ahora no hemos tenido con la Suprema Corte de Justicia. La negociación que queremos es sentarnos a conversar mejoras en la carrera judicial y en los sistemas de ascensos que consideramos que no tienen garantías para los jueces y los jueces. Bueno, tenemos nuevamente un contacto con Exteriores, nuestro compañero Diego Martini. Vamos al contacto con él. Ahí estamos escuchando a la intendenta de Montevideo, Carolina Cos. Estamos en la sede, así es, compañeros, ya estamos en la sede de Fútbol. Como decíamos, se está firmando un convenio por la entrega de 25 predios para la construcción de cooperativas de vivienda de ayuda mutua. Escuchamos a la intendenta de Montevideo, Carolina Cos. Y se fue moviendo. No pasó a ser un conjunto de carpetas en un cajón de la intendencia. Una dinámica con el movimiento cooperativo y como contraparte el Ministerio de Vivienda dándole los préstamos a las cooperativas. Y es cierto, como dijo Sebastián, que al empezar este periodo estuvimos muy preocupados, muy angustiados por el enlentecimiento notorio del Ministerio de Vivienda
pero entre nosotros razonamos y razonamos con ustedes, nosotros no nos podemos detener. El ritmo lo tenemos que marcar nosotros. Y si en el 90, gracias a la historia, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es qué nuevas cosas tenemos juntos para que dentro de 5 años, 20 años, 30 años, sigan apareciendo políticas desde la sensibilidad humana para dar respuesta a los reclamos que tenemos que estar construyendo ahora. Yo no sé cuál es lo que tenemos que construir, pero sé que hay cosas que no podemos mirar para otro lado. Y estamos empezando a hacerlo con el movimiento cooperativo. No podemos mirar para otro lado con los temas ambientales. ¿Por qué? Estábamos escuchando las palabras de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en este convenio que se está firmando con FUCBAM. Exactamente, cambiamos de tema, aunque volvemos al principio, lo que adelantaba Julieta hoy. Va a hablar del Mundial, pero sin la pelota, Julieta. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Bueno, ahora sí. Ahora sí, Julieta. Veremos si te escuchamos. Muy bien, muchas gracias compañeros. Así es, como adelantaba, vamos a estar hablando de Qatar, pero bastante poquito vamos a estar hablando de fútbol. Principalmente comenzamos comentándoles ¿qué es lo que llevó a que se llamara a Qatar el Mundial de la Vergüenza? Algunas organizaciones de los derechos humanos comenzaron a llamar este mundial de esta manera y esto tiene que ver con el abordaje que tiene este país de determinados derechos vinculados, como decíamos anteriormente, a las mujeres, a los trabajadores, a las personas migrantes, a la comunidad LGTBIQ+, y a muchas otras cuestiones que generan y llaman la atención del mundo entero y ponen sobre Qatar los ojos vinculados a la violación de los derechos humanos. Esto comenzó ya en 2010, cuando se conoció que la FIFA iba a otorgarle a Qatar el privilegio de poder hospedar el Mundial de Fútbol. Desde ese momento se empezó a hablar con mucha fuerza de corrupción y de coimas vinculadas a la adjudicación de la sede de este mundial. Lo cierto es que desde ese momento se empezaron a construir un montón de estadios y en el último tiempo con muchísima mayor intensidad, no solamente estadios, sino también hoteles y albergues para poder movilizar esta fiesta mundial del fútbol, y esto llevó a lugares extremos de explotación y de castigo a los ojos del mundo vinculado a, como decíamos anteriormente, las políticas de Qatar, pero bueno, hay muchísimas más cuestiones que llevaron a estos cuestionamientos gravísimos y que llevan, como decíamos, a nombrar a este mundial como el Mundial de la Vergüenza. ¿Y cuáles son las mayores críticas, Julieta? Bueno, las mayores críticas tienen que ver con el trabajo de población migrante y el trabajo vinculado al desarrollo edilicio y al desarrollo de infraestructura para albergar este mundial. Como les decíamos, hablan de explotación laboral, hablan también de condiciones inhumanas de trabajo. Tenemos que tener presente que Qatar tiene temperaturas elevadísimas y las jornadas laborales para construir estos estadios y estos albergues han sido muy extensas. Los testimonios de trabajadores principalmente migrantes, y ahora vamos a hablar sobre eso, son realmente desgarradores vinculados a las jornadas que tenían que pasar, las condiciones en las que trabajaban, no solo las condiciones en las que trabajaban, sino también las condiciones en las que vivían, porque en Qatar, y esto ha sonado muchísimo en el último tiempo, hay un régimen vinculado a la contratación de trabajadores migrantes que salen de países que están cercanos a Qatar, países que tienen muchísima precarización y muchísima vulnerabilidad social y van a trabajar con contratos que ya están preparados de sus países y existe casos amplios, una amplia cantidad de casos de, por ejemplo, retención de los pasaportes. El dato quizás más extremo que se conoce vinculado a la explotación laboral es la muerte de más de 6.000 trabajadores desde 2010, que se supo que se iba a organizar el Mundial allí hasta el momento. Y bueno, y estos contratos que son claramente precarizantes
y que han recibido la observación de muchísimos organismos vinculados a los derechos humanos. Ahora, Julieta, ¿qué otras cosas podemos destacar de Qatar más allá del Mundial? Bueno, para explicar y para situarnos antes de comenzar con la crítica vinculada a Qatar, vamos a explicarles algunas cuestiones de Qatar que ya hemos ido repasando, por eso lo vamos a hacer de manera bastante rapidita. Como ya sabemos, Qatar es una monarquía absoluta, no hay allí partidos políticos y hay casi nula oposición política al régimen monárquico. Este es un régimen además que cuenta con muy amplia aprobación de los ciudadanos naturales de Qatar, de los cataríes, que son cerca de 300.000 únicamente, pero la población de Qatar asciende a los 2,5 millones, más o menos, quizás un poquito más en este momento, justamente por los trabajadores migrantes. Sin los trabajadores migrantes, este país es imposible que llegue al desarrollo económico y social que tiene en este momento y a toda la infraestructura que se desarrolló justamente para este mundial. Las principales actividades que antes eran muchísimo más artesanales, vinculados a la pesca y a, por ejemplo, las perlas, en este momento las principales actividades económicas que hicieron que se despegara Qatar a nivel internacional tienen que ver con el gas natural y con el petróleo. Además, es importante mencionar que es un país árabe musulmán que tiene que practica una rama del Islam, que es la suní, y que nos mencionaban cuando estábamos hablando con expertos que allí en Qatar, más allá de esta ideología religiosa dominante, conviven determinadas minorías religiosas bastante pacíficamente, o así se organizan en contraste con otros países. Nosotros hoy hablamos con Susana Mangana, ella es especialista en mundo árabe, ha trabajado con estas temáticas y ha viajado muchísimo a los países del mundo árabe, experta en términos políticos, religiosos y sociales en este sentido, y nos hizo varios comentarios vinculados a la organización de este mundial, a las críticas que le hacen y cómo las autoridades cataríes reciben estas críticas. Las críticas por parte de las autoridades las reciben, pero también se escudan en decir que por qué no se ha hecho este tipo de escrutinio con otros países que han celebrado mundiales y que ciertamente también han violentado derechos o que son países donde se vulneran derechos. El que me viene a la cabeza inmediatamente, no puedo obviar Rusia, ¿no? Un país donde también sistemáticamente se vulneran derechos de la comunidad LGBTQI, donde hay racismo, especialmente hacia personas de color, hacia africanos, por ejemplo, o afrodescendientes. Se sepa que ha habido corrupción, que se han comprado lealtades y voluntades dentro de la FIFA, y por eso insisto en que el verdadero y principal culpable de todo este desaguisado siguen siendo los responsables de la FIFA, que se vendieron a cambio de dinero. Y por eso yo también digo qué interesante sería exigirle a la FIFA que realmente disponga un fondo de dinero para pagar a las familias de los trabajadores inmigrantes que están trabajando para la construcción de toda esta infraestructura para el Mundial, pero sobre todo y muy especialmente a las viudas de esos trabajadores, que eran todos hombres seguramente fallecidos. Entonces, de aquí en más, después del Mundial, habrá que ver qué seguimiento se da. Cuando se apagan los focos de las televisiones del Mundial, sería bueno que todas estas personas que hoy están preocupados por los derechos humanos en Qatar lo sigan estando y que no sean simples activistas de sofá, como muchas veces ocurre. Julieta, ¿y qué pasa? Porque es otra de las críticas también que se hace, particularmente con las cuestiones de género. Bueno, hoy estamos presentando en este informe en realidad una crítica alternativa. La crítica tradicional tiene que ver con muchas cuestiones, con la invisibilización del rol de la mujer en la sociedad, en términos políticos, en términos culturales, en términos sociales, con las libertades, con la expresión de género y con la voluntad de las mujeres para expresar su identidad, para expresar sus derechos principalmente. Esa es la crítica tradicional, la crítica además fundada en muchísimas cosas que se conocieron a ojos del mundo a partir de la incorporación de Qatar como un miembro organizador del Mundial. Pero en realidad hoy estamos presentando la crítica de la crítica, digamos, y esto tiene mucho que ver con algunas mujeres vinculadas a la crítica decolonial, al trabajo desde el feminismo, desde ese lugar, y también en la crítica de la observación orientalista, es decir, cómo el Occidente y principalmente Europa ven lo
lo que está sucediendo en este momento. Hay una activista decolonialista, pero que además es licenciada en estudios árabes, es filóloga, se llama Shaima Bouhassa, y ella lo que critica es la hipocresía de Europa al señalar a Qatar y no señalar a su propia violencia contra las mujeres, la discriminación racial, el capitalismo racial que existe dentro de Europa y otras cuestiones vinculadas principalmente al Islam y al mundo árabe. Primero, hay una hipervisibilización de lo que está ocurriendo en Qatar, porque aquí ocurre lo mismo con el capitalismo racial, con la vulneración de los derechos LGTBI. Ayer mismo hubo un tiroteo en Estados Unidos de un bar LGTBI y asesinaron a personas trans. Es decir, la LGTBI-fobia es universal, la vulneración y el patriarcado es universal. Enfatizarlo a Oriente es bastante islamófobo. Es decir, aquí mismo en España se vulneran los derechos de las personas migrantes y las mujeres, en especial mujeres musulmanas, donde se les prohíbe el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso al empleo y se marginaliza a las mujeres musulmanas con hijab. Es decir, Occidente no está en posición de señalar a absolutamente ningún Estado, porque ningún Estado se salva de la vulneración de los derechos humanos en este mundo. Hay que tener muchísimo cuidado con esa hipervisibilización de la vulneración de los derechos en Qatar, porque aquí se está tratando de un país por primera vez árabe y musulmán. Antes hubo mundiales en países donde se vulnera derechos humanos como Rusia, que mató a 12.000 personas en Siria, pero absolutamente nadie hizo boicot, o si se hizo de una manera no tan evidente como hoy en día. Aquí en España, 4.400 personas mueren cada año en la frontera sur gracias a una necropolítica. Y ahora se boicotea el mundial por la muerte de 6.500 personas desde 2010. Es decir, los dos son válidos, pero hablar en nombre de derechos humanos me parece bastante hipócrita, la verdad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Bueno, y cambiamos de tema porque, como veíamos al principio, los trabajadores de la mutualista Casmu nucleados en la FUS realizan este martes, mañana, un paro de 24 horas con asamblea. Claro, porque denuncian un estancamiento en las negociaciones luego de que se enviaran al seguro de paro a 150 trabajadores. Casmu tiene cerca de 200.000 usuarios, unos 4.000 funcionarios y en el curso de un mes envió 2 tandas de trabajadores al seguro de desempleo, primero 85 y luego otros 65 para modernizar la empresa. Hasta el día de hoy, la negociación es la que ha venido pasando desde siempre con el Casmu. Palabras sin una base sólida, sin un papel, sin un documento, sin nada que diga hacia dónde va el Casmu. Preguntamos cuál es el impacto económico que tiene este envío de seguro de paro, no se nos respondió. 150 trabajadores, ¿de qué áreas son? Bueno, hay de diferentes áreas, hay de administración, farmacia, portería, mantenimiento, odontología, son diferentes áreas que hacen a lo que es la asistencia de los usuarios. Más que nada de servicios, ¿y cómo se va a dar esta modernización? Bueno, es lo que no sabemos. Le pedimos un plan de modernización y el Casmu no lo ha traído. El plan de modernización que nos muestra el Casmu hasta ahora es sacar un portero por una empresa tercerizada. Este lunes la farmacia de la sucursal Portones cerró por falta de personal. La asamblea definirá las medidas a seguir ante la falta de respuesta. Cambiamos de tema ahora. Este jueves el ministro de Transporte y Obras Públicas recibirá a la Asamblea Permanente por la Rambla Sur por el proyecto, la iniciativa privada de construcción de un puerto en el predio del dique Mauá. Desde el colectivo se cuestiona la insistencia de realizar en este predio una obra de esas características que atenta contra el espacio público. El mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en su división de hidrografía, desaconseja que el puerto, por las características que tiene este espacio, se emplace en este lugar. De hecho, habría posibilidad de que se resolviera y con un menor costo de inversión en el lugar, en el recinto de la bahía, que es donde naturalmente debería, y con menos costos,
emplazarse una terminal fluviamarítima como la que se está planteando. El informe de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas además advierte sobre el alto costo que implicaría lograr en el lecho rocoso la profundidad exigida para la operación